Episodio nuevo en Terapia de Moda, esta vez con un grupo. Después vamos a hablar si se consideran un grupo. No es lo mismo a partir creo de 2 personas se considera un grupo, pero bueno, hay características del concepto de grupo, al menos para la psicología social y demás. Bueno, Fer Luciani es mi nombre, le voy a ceder la palabra a los integrantes del grupo, que se presenten. ¿Quién quiere empezar? Voy yo, Mateo Meteoro, la voz, Mateo, y escribo las canciones por ahora. Bien, Bien. yo soy Maxi. Mi función en el grupo, más que todo, empezó como de la producción, ayudando a las letras no a las letras no, sino a la parte musical de Mateo Meteoro, que empezó siendo Nil. Y bueno, de ahí se extendió un poco más y ya terminó siendo como un 50-50 prácticamente. Y bueno, mi función Ajá. por el momento es esa, es ser parte del 50% de cómo empezó esto, digamos. Bien. ¿Y cómo empezó? En realidad empezó como, no fue nada serio en un principio. Max y yo teníamos una banda, otra banda aparte, que era la clásica, de que se vuelve serio, ¿viste? Que queremos tocar, queremos hacer dinero en algún sentido. Y todo esto fue como un escape de mi parte. Me compré una placa y empecé a grabar solo. Eh, Y nada, en un punto pasaron 2 años y Maxi me dijo que se quería sumar en grabando los temas. Pero lo que no esperábamos, creo, es que, justo hablábamos ayer con Maxi, ayer hablamos con Maxi, y no esperábamos que vaya bien en realidad. Eh, no, no es que nos vaya súper bien, pero no esperábamos como una buena recepción de varias personas, o de personas ajenas que no sean el primo, el hermano, el amigo, sino que Sí. empezó a venir. ¿Y qué es lo que han recibido de estas personas? ¿Qué les han dicho? Al menos al principio, más que decir, fue el hecho de que vaya gente desconocida a verte. Ah, Como bien, que ya bien. no era un amigo, no eran 30, pero eran 3, 2 que iban a verte. Sí. Y estamos hablando de qué lugar. El bar, realmente. Todos, digamos, ustedes tocaron siempre en la ciudad de Córdoba, Sí, en Ciudad de Córdoba. Exactamente, ¿no? sí. Hasta ahora estuvieron bueno, a ver, cuéntenme cómo es fuera de temporada, digamos, la movida en Córdoba, por llamar de una palabra medio antigua, la movida, pero entienden, quiero decir, Ujú. vieron que en Mendoza Sí, sí. hubo como ¿no? Un par de bandas, una movida Sí, sí, sí. interesante bueno, ¿cómo es allá? ¿Cuál es la música representativa para ustedes de la ciudad? Yo creo Aparte del que cuarteto, por supuesto. acá, claro, claro. Acá ahora mismo en Córdoba creo que está pasando algo que hace muchos años no lo veíamos nosotros. Hace bastante que estamos tocando y ahora hay una especie de movida post-punk, alternativa, digamos, y hay un poco más de lugares para eso, como que eh, hay lugares más predispuestos a llevar ese tipo de música, digamos. Hay un lugar que se llama Un Mundo Feliz acá, que es un lugar así muy under alternativo, donde prácticamente tocaron todas estas bandas, incluso van bandas de Buenos Aires. El otro día tocó Buenos Vampiros, por ejemplo, ha tocado Nina Suárez. O sea, es un lugar que le abre las puertas a artistas muy under y a artistas eh, un poco más arriba, por así decirlo, que les copa este tipo de cosas. Actualmente me parece que es una movida Y que ustedes no sé si llega a impactar tanto como la de Mendoza, pero bueno. ahí va. ¿Ustedes se consideran que están dentro podrían funcionar dentro de ese círculo de bandas que me nombraste? Si hay un festival o algo. ¿Se sienten identificados con esa estética? A ver.
Yo creo que tuvimos una especie de pausa, o al principio yo me fui de viaje a Perú casi un año y justo hablaba de eso con mi mamá, por ejemplo, o con mi pareja, como que fue una mala decisión estratégica musical, ponele, como entre comillas, en un buen momento, causó mucho eso. Y, no sé, y hoy en día varias bandas como del el Under nos conocen literal, o sea, nos han escuchado, saben quiénes somos, pero no estuvimos tan presentes, porque hubo una ausencia grande de año y medio, más o menos, en el que yo estaba de viaje, después Sí, laburé. totalmente. No sé si es, por ahí no, siento que no me gusta, no me gustaría que nos encasillemos en algo tal cual, como, pero estaría bueno. Me parece perfecto, me parece perfecto. Les recomiendo una entrevista recién salida que le hicieron a Liliana Herrero, mujer que admiro mucho dentro del folclore, pero ella en realidad siempre hizo un folclore muy alternativo. No, ella no lo llamó así, pero bueno. Entonces, ahora decía esto, ¿no? Que en realidad ella siempre consideró que por qué la música tiene que tener géneros y eso. Entonces ya, de hecho, el primer disco fue producido por Spinetta, en el 89, o en el 87, el segundo por el Flaco. Bueno, y digamos, hacía repertorio de folclore, pero con sonido de los 80. Entonces fue muy resistida y siempre siguió siéndolo. Y hoy a los, ya de mujer de más de 70, decía que no le gustan los géneros y demás. A ver, vamos a ver una pregunta más profunda. Em, Cuando vos te contactaste, Mateo, Sí. me hiciste referencia a algo que creo que hoy empezaste a contar, como que vos de alguna manera la música por otra parte, comparto totalmente esta cuestión de que la música te resulta terapéutica y que vos lo has comprobado, digamos, no es que lo dijiste en forma teórica, ¿no? Como que te ha servido, y eso, a ver, me interesa un montón y creo que también a vos te interesaba mi perfil como psicólogo para poder Totalmente. y después me puse a mirar videos, después les quiero preguntar acerca de eso, porque me gustaron bastante los videos que ustedes hacen. Genial. Bueno, Bueno, a ver, dale, ¿por respondiendo, dónde quieres empezar? De esto que te digo, ¿qué quieres contar? primeramente quisiera cerrar un poco la pregunta anterior, enlazando con esto un poco, que gran parte de la buena recibida de los primeros temas que hicimos fue un inconveniente, por ejemplo, ya que a la gente le gustó mucho los primeros temas, que eran muy alegres, muy de riff, y de la nada sacamos una cumbia, y de la nada sacamos como un coso de flamenco, ponele. Y nada, yo, como esto fue tan personal, en un principio yo estaba yendo al psiquiatra, justamente, y me nació. Fui 2 años a terapia psiquiátrica y ahora pensándolo bien, me quedaba mudo, básicamente. Fueron 2 años como de estabilizarme, ¿viste? Que duerma bien, que labure en algo, que haga mi vida decente. Estaba hecho un desastre. Y ahí fue como o sea, empecé a escribir los temas. Todos los temas del álbum fueron en 2 meses, menos que fue la pared, que fue después de mucho tiempo. Pero no fue como algo que yo pensé en realidad. Simplemente lo fui haciendo como por necesidad. Y después me di cuenta de que tengo un buen puñado de temas que podría ser mal. Y por ejemplo, vos se lo llevabas al psiquiatra y se le mostrabas las letras, o al menos le contabas que estabas haciendo esto. Le contaba, pero no entiendo bien por qué, nunca le pregunté tampoco, pero como que no hablábamos tanto de eso. No sé si no es que no se quería meter tanto en eso. No entiendo bien por qué. Igual la mejor fue muy buena conmigo. Pero Pero ¿era ella la que no hablaba o vos también? O vos tampoco hablabas de eso. no, sí le nombraba eso. Pero creo que había notado que me hacía bien. Y por ahí mi problema antes, hoy en día también, es que por ahí me enredaba mucho en las cosas, ¿viste? Y como que me decía, te ayudó
a que estés mejor, bueno, va bien, mándale por ahí. Pero Ah, no te, bien, no te bien. Bueno, preocupes. entonces sí hablaban de eso. Eso es eso que te dijo es lo principal. Estoy Claro, totalmente de acuerdo. Yo, digamos, me identifico con ese tipo de intervención que hizo ella, incluso de decirlo de esa manera, porque no hay, de decirlo de una manera segura, no hay dudas de verdad. Y mm, eso aplica a cualquier cosa que hagamos, pero a mí me parece que, o casualidad, cuando son cuestiones de expresión creativa, pareciera que es mucho más terapéutico que otras actividades. sí, Y tiene sentido, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de la escritura. Y la escritura, no sé si vos escribís a mano, espero que sí. Y si no, te recomiendo que escribas las letras manuscrito y con lapicera, o te pones a escribirla en digital. A ver, contame. este álbum lo hice digital. Este álbum lo hice digital, o sea, lo escribí digital. Pero Oh. porque no escribía un tema, por ahí escribía 2 temas al día o 3, y este era uno de los que iba rescatando. ¿Y alguna vez Y, hiciste la prueba de escribir a sí, mano? Porque acá en Perú, vas a ver que te va a resultar aún más terapéutico. sí, lo Está hice comprobado. yo empecé pequeñito cuando fui a Perú, yo no tenía mi combo ni nada, hice un álbum con unos audífonos, pero eso es otro tema todavía. Ah, sí, creo que Eh, vi algo. Bueno, y a ver, ¿qué opinas de los que estamos hablando, Maxi? Yo no me suelo meter mucho en el proceso creativo de letras porque no, yo soy mucho más de tema instrumental, pero últimamente Hmm. sí voy más por el lado de las letras, de entender qué es lo que se trata de transmitir para desde las músicas transmitir lo mismo, o de los videoclips. Ahí va, La cuestión eso te iba de a preguntar. escribir, Quizás es importante, si vos le das bola a las letras, está bueno porque te va a dar una música, te puede ayudar. exactamente, sí, sí. Las letras Y son viceversa, por como la supuesto. otra mitad claro, totalmente, es la otra mitad de la obra, por así decirlo. Y es Bien. muy O sea que ustedes están importante trabajando, ustedes representar. trabajan juntos ustedes trabajan juntos literal o cómo es, o por separado, tipo, ¿han salido canciones los dos juntos? ¿Cómo es la dinámica grupal? Y de paso cuéntenme cómo está compuesta la banda, etcétera, etcétera, a ver, la historia. Maxi hace producciones por su cuenta también. Sí, yo trabajo en lo artístico, digamos, en todo lo artístico, produzco bandas de acá de Córdoba, artistas solistas, también manejo la parte de videoclips, últimamente me estoy metiendo en eso y bueno, me muevo Un por el lado montón, artístico, un digamos. montón. Sí, Sí, para y los videos, esos que Mateo, ustedes tienen, sí, sí, decime. no, digo, los videos esos que tienen, digamos, los produjiste vos, los editaste y eso, ¿lo filmaste? Lo hice todo, sí, sí, todo. Ajá, ¿y a ver, cómo lo laburás? ¿Lo laburás solo o con los chicos? El tema del guión, si es que hay un guión, Claro, eso es como un ida y ¿cómo vuelta. A veces laburás? le propongo una idea a Mateo o Mateo tiene una idea, pero normalmente es como que vamos, le voy tirando la idea principal y de ahí vamos debatiendo y vamos tirando, dándole más forma, ¿no? Adaptándolo más, depende de Bien, ok. lo que haya para gastar, que suele ser muy poco, y con eso armamos todo. Mateo, y te hago una pregunta, volviendo a esto que empezamos a hablar. ¿Para vos de qué Sí. hablan tus letras? En realidad yo estoy muy a favor de que la música no tiene que ser encasillada, ni las letras, ni la música, sino que tiene que ser, mientras una canción sea sincera, por más que hable de, no sé, cómo me puso un zapato, pero de una manera, aunque sea estúpido, no sé, es una letra, ¿entendés? Qué Hay una lindo. canción que se llama Atardeceres, que fue la primera que elaboramos con Maxi juntos, que habla sobre ver el atardecer y vos ves la letra y es muy cortita, pero fue con todo el corazón y siento que la música tiene que ir por ese lado, el letra también. Claro, me voy de mambo. O sea, Pero
Está muy bien. Y bueno, pero ponele, si vos te pones a revisar las que vos hiciste, ¿hay algún denominador común que vos digas, yo creo que me puse a escribir sobre tal cuestión? ¿Sobre qué cuestiones crees que escribís y de qué forma crees que escribís? Es un desahogo total. Al menos esto de Mateo Meteor es un desahogo total. ¿Lo Siempre haces fue así. sos de tardar? ¿Tardás tiempo en terminar una letra? ¿Lo haces más de manera impulsiva? Cómo es tu estilo para vos? De manera impulsiva. Normalmente agarro una grabadora, o en serio, y improviso una vez, dos, tres veces, y después voy recortando cosas, acomodo letra. Pero mi forma de componer se basa mucho en improvisación. Que lo que no quita que el momento de improvisar tenga pensado ciertas estructuras o de qué quiera hablar. Pero mi forma de componer se basa mucho en lo espontáneo. Trato de aprovechar cada momento y cada cosa. Hay canciones como Miro de frente a la pared del álbum, que es un... Intenté tres veces hacer una canción así, pero es como un constante y algo muy improvisado. Y bueno, ¿cómo se compone la banda entonces? Bueno, está Maxi en la guitarra, hoy en día, o sea, hoy en día siempre también, pero Giorgi Gatti, el bajo, de la Malvada, Lucas Álvarez, la batería, y Diana Quevedo en las voces. Y lo que me encanta de la banda es que en realidad fue como solo, la idea no era que fue una banda, pero creo que nos respetamos y nos queremos y más allá de eso, compartimos el mismo amor hacia la música, de la misma forma. Creo que todos nos notamos entre nosotros. No hay nadie que se haga o el más o el menos. Todo nuestro eje es el amor musical sincero. Qué Y bien. Escúchame, ¿y cómo llegaron al nombre de la banda? fui de Maxi en realidad, yo no tenía nombre, yo tenía el Mateo. Maxi tiró el No, yo Mateo. creo que fue mitad y mitad como todo el proyecto, como empezó todo. O sea, Mateo Nil puso el Mateo y yo puse el Meteoro, pero no fue así como naturalmente, digamos, como que él tiró que quiere un nombre artístico, Mateo, y yo empecé a tirar en el chat diferentes cosas y salió un Meteoro y él dijo, Meteoro puede ser, Mateo Meteoro. Y bueno, salió ahí como la base del proyecto, Está básicamente, bueno, pero como funciona esa dinámica. ¿tenés idea por qué dijiste esa palabra? Creo que estaba en el patio de mi casa mirando cosas y vi el cielo y digo, bueno, meteoro. Y tiré ahí, me parece que era esa la razón por la que tiré esa palabra. Y bueno, salió ahí. Y yo no la elegí, le dije él, así que es como siempre mitad, digamos. Sí, siempre es mucho todo mitad, tenés razón. Es como si todo hubiera estado Sí, desde el sí, sí. principio así. Es que con Maxi nos Sí, sí, entendemos sí. muy bien. Somos buenos amigos, pero al menos personalmente es la persona con que trabajando me entiendo mejor Bueno, musicalmente. está buenísimo lo que están diciendo, porque yo creo que, entre otras cosas, eso sucede cuando uno tiene bien acomodado su ego, o al menos no están entre ustedes compitiendo y cada uno está conforme con su rol. Es lo que yo noto claramente de ustedes escuchándolos y habiendo transitado yo en mi vida varias bandas. Cuando uno está así conforme con el lugar que ocupa en la banda, está buenísimo. Es muy probable que funcione la dinámica vincular. Aunque también hay que decir cuántas bandas han funcionado musicalmente y se llevaban para la mierda. Sí, Sí, Pero también. bueno, no es el caso de totalmente. ustedes. Porque aparte me parece que el estilo que hacen ustedes está eh, se nota lo vincular. ¿Se entiende? Da a entender de Sí, que sí. hay una onda ahí, ¿no? Ujú. Sí, 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 totalmente. yo me sentí un poco como desnudo con él en general, el mostrar de canciones a Maxi. Si bien Maxi es mi amigo, tengo más amigos también, pero no sé si te pasa que hay personas que están,
no te preguntan cómo estás, qué te pasa, porque a veces no hace falta, pero están, ¿viste? Sí, sí. Entonces siento que Maxi y mis personas son amigos que están, y yo no hace falta que le diga cómo estaba, cómo me sentía. Y estas canciones fueron literalmente decirle, mira Maxi, todo este tiempo que capaz me veías raro, era porque tenía esto en la cabeza. Y fue vergonzoso en parte, para mí. Pero no sé cómo lo recibió él musicalmente, pero Sí, siento que se metió yo desde dentro mi de lado algo. también, claro, es algo que también me pareció, digo, "Fua, esto es bastante fuerte lo que me está mostrando", y yo digo, ahí lo entendí de otra forma, ¿viste? Como que A es ver, como contame, decir las cosas, contame, pero de qué es lo otra que te manera. parecía qué es lo que te parecía fuerte? No, o sea, el contenido por ahí de las cosas que dicen algunas letras, eh, es como un poco más violento, por así decirlo, a lo que estoy acostumbrado de escuchar del lado lírico. Entonces digo, o sea, de lo que hacíamos antes, y digo, bueno, esto viene de un lado un poco más de adentro, esto como una descarga, no sé, como querer contar cosas que en realidad son muy como oscuras, ¿viste? De uno, que no es algo que le contás al taxista, ¿entendés? Entonces, bueno, como que lo voy por ese lado. Bueno, ustedes hablaban de honestidad, se trata de eso, si no, Sí, totalmente. Sí, sí, Pero totalmente. fue, de hecho, al momento de ensayar las canciones, yo creo que también el álbum nos significó más como banda a todos, porque sentí mucho acompañamiento de todos, de Georgie, de Ile, de Lucas, y por ahí tenía, no miedo, pero decía, esto no tiene nada que ver con lo que venimos haciendo. Y les presenté los temas y todos le ponen mucho corazón, la verdad. Siento que los defienden bastante bien, y creo que eso nos terminó de unificar. Además que me veían, tal vez, es lo que te digo. Todo ese álbum son cosas que literal nunca le había contado a nadie cómo me sentía, pero a nadie, nadie, más allá de mi psiquiatra, ¿no? Pero encima no era que le contaba a Maxi solamente. Estábamos haciendo un álbum que íbamos a mostrarle a más personas, íbamos a cantarlo en vivo, y fue un shock muy grande para mí cantarlo y no estar como y eso. te iba a preguntar Pero eso, ¿y cómo es hacerlo en vivo? O sea, ya, digamos, ¿ustedes están tocando en estos tiempos? sí, ayer Sí, tocamos sí, también. Estamos con Ah, ayer Maxi, tocaron. ¿vos qué ¿Ayer opinas, tocaron? Maxi? sí. En vivo, ¿sentís algo diferente con los temas nuevos? ¿Cómo No, no yo se como de entendió? mi lado, no, sí, sí, yo siento diferente los temas comparado cuando, claro, sí, sí. Bueno, Como en vivo, ¿cómo lo sentís en vivo? claro, claro, como venimos de escucharlo miles de veces ya, yo creo que en realidad a mí no me impacta tanto por una cuestión de que yo me encargué más de lo musical y no es tan personal para mí, si bien como lo absorbo un poco ese lado y lo entiendo, no me impacta tanto. Yo te iba a preguntar lo mismo a vos, o sea, ¿cómo sentís cuando cantás los temas esos que decís que son muy como de adentro tuyo, cuando los cantas ahora? No es como que los procesas más o algo así, no, yo todavía no te pregunté eso tampoco. ¿Saben que me acabo de dar cuenta que creo que es por eso que empecé a decir a todos que cantaran conmigo? Porque creo que no me quería sentir como, me quería sentir más acompañado cantando las canciones. Porque ahora la banda Ah, canta en todo, básicamente. Creo que fue una forma de sentirme acompañado. Entonces, en muchas canciones, si bien en el disco canto yo solo o digo un poco, en vivo hay muchas voces metidas, entrelazadas, de forma linda. Y es una Ah, forma pero de... la laburan como para armonizar y todas esas cosas. Se detienen en lo que hace cada voz? Sí, 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 totalmente. Hacemos cruces de voces y cosas así. Bueno, me encanta que se hagan preguntas entre ustedes y que se genere ese diálogo interbanda. Viste que esto pasa en los encuentros, sobre todo de las terapias, ¿no? Que sí, sí. sabían que está empezando a existir, dicho en el canal, van a encontrar una entrevista que le hice a Fabio Lacoya, y es un psicólogo de bandas, ha trabajado y trabaja con bandas de rock. Sí. Ustedes, Mirá. ¿qué me pueden contar de la dinámica grupal de ustedes?
Empiezo yo primero. Algo que me gustó mucho, dinámica, ¿sabes qué está lindo? Que cuando una vez fuimos a Santa Fe a tocar, creo que nos sentimos cómodos aunque nos quedamos en silencio. Y nos quedamos en silencio, pero todo bien. Como que está bastante piola eso. Siento que es una dinámica muy natural y sin ser forzada. Sí, no sé Buena si- respuesta. Que el silencio no te incomode es un buen signo de que te sentís bien con el otro. sí, y Maxi, creo que se fue un poco Maxi. Eh, pero sí, eso, fue en Santa Fe. Fue el primer viaje que hicimos solos, o sea, como banda, y era raro, pero el silencio fue una gran forma. ¿Vos, Maxi, qué sentís en la dinámica? Es bastante interesante. Yo estoy en 2 bandas más y en cada banda es diferente la dinámica, el tipo de música también, pero en esta banda yo siento que es como muy, que cada uno tiene una personalidad diferente, pero todos como que estamos en la misma, así de ser bastante como tranquilo, introvertido, ¿viste? Más tirando por ese lado y como que eh, encaja bastante con el tipo de música también. Me parece interesante eso, que sé yo, como que hay como cierta armonía ahí, que es diferente a otras bandas en las que he estado y eh, está bueno, es como un ambiente tranquilo, por así decirlo. Qué lindo, qué lindo. ¿Son disciplinados para ensayar y eso? ¿Tienen días de ensayo y eso? ¿Se organizan? ¿O cómo es? Hasta hace poco sí, pero después estábamos laburando con una persona que estaba en el rol de manager y de hecho él fue el que impulsó todo que es una banda. Y bueno, él nos pagaba los ensayos, estaba viendo con eso, pero ahora no. Estamos un poco en el aire, ponerle ensayos, no tenemos tantos ensayos. Pero, a Sí, ver, así todo, dentro de lo que es sí, sí, así todo, yo creo ¿Cómo? eh, que Lucas, anterior manager, hizo o sea, muy buen trabajo porque nos puso esa especie de disciplina como disciplina de ensayo cada semana que no la teníamos antes, como una especie de rutina, digamos, algo así que favorece mucho al resultado final de cómo sonamos, ¿viste? Entonces como que quedó como implantada esa rutina y la verdad que fue mucha ayuda, digamos. O sea, ahora mismo también eh, ensayamos cada semana, tratamos de ensayar cada semana, poner que puede haber una semana que no, pero sí, nos quedó eso de tratar de ser, viste, como ahí eh, consistente con eso. ¿ustedes Sí, sí. consideran que los integrantes, o al menos vamos a empezar por ustedes dos, que están presentes, pero creen que tienen hay una meta o un proyecto en común en la banda? ¿Coinciden con, digamos, no sé, el tipo de compromiso que pone cada uno? Cuéntenme de eso. ¿Ustedes qué expectativas tienen, digamos? Creo que todo gira en torno a la música. De hecho, algo que siempre personalmente trato de impulsarlos a todos, con que sigan con sus cosas también personales, con cada uno con sus bandas, con sus cosas, con sus producciones. No lo veo como un freno ni nada, sino que cada vez que nos juntemos a tocar sea algo bonito, por así decirlo. Pero que cada uno tenga también su propia personalidad musical, su cosa musical. No me gustaría, sí, no me gustaría que cada uno como que deje de hacer lo suyo, ¿viste? De Sí, hecho, no sería muy lindo, creo. sí, Eh, y lo común, si querés verlo en común, sería eso, que la música, solo la música. Juntarnos por hacer música. Si bien. bien cada uno hace su cosa personal, nos juntamos porque queremos tocar juntos, como es en común. Sí. ¿Y qué influencias, qué les gusta a ustedes? ¿Comparten algún gusto musical? ¿Qué les gusta? Un poco, sí. Eh, ¿Querem? ¿Vos, ¿Empiezo si yo? querés? Ah,
No, yo en realidad me he metido mucho más por el lado de más alternativo, más pop-punk, ¿viste? Más showbiz también, más dream pop, 90s, 80 por ahí. Pero A ver, en realidad escucho nombrame de todo. alguna banda que, sí, estamos Slowdive, hablando del My post-punk, Bloody el Valentine. post-punk ahí va, eso de los 90. ¿Y el post-punk te referís a la época del 79? Television, Joy Division, ¿eso? ¿A esa Eh, época del post-punk? claro, 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 claro. Oh, interesante, interesante. Bueno, y eso para vos en tu forma de tocar, digamos, tu influencia como guitarrista es un poco esa, decís vos, en la banda. Totalmente. Sí, 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 totalmente. En todo, en realidad, lo que hago, trato de. Bueno, no sé si trato, pero me sale eso, ¿viste? Como un poco Sí. de ese lado en Carlos sonoramente, digamos. Bien, y dijiste que además escuchás de todo, no solamente la movida Manchester, Sí, viste sí, sí, sí. que Hay muchas bandas en que los me ha 90 hubo. recomendado Neil. Muchas bandas como de un estilo más, ¿cómo se llama? Math rock, ese tipo de música que también me gusta mucho. Sí, está bueno. Está bueno. Yo trato de Bien. escuchar en realidad cosas como actuales, en el sentido actuales independientes, con el sentido de que tengan 100 visitas, 48 visitas. Trato de moverme por ese lado mucho. Creo que más que nada por la composición, como me gusta escribir, trato de buscar referencias de qué hace la gente que está igual que yo en este momento sacando su música independiente, ¿viste? O también artistas más famosos, ponele. Hay una mina, se llama Karina Galicia de México, un chabón francés que se llama Lewis Hoffman, que eso me lo mostró Máximo alguna vez. Pero son como personas de nuestra edad que hacen música independiente y trato de moverme por ese lado. O te digo, gente de 100 visitas que le hablo por Instagram y nos hacemos como amigos, así. Trato de estar ¿Y empapado de eso. y ustedes qué edad tienen ahora? Yo tengo 30. Bien. Yo 26. Em, a ver, ya que sacaste ese tema, ¿qué creen que, por dónde anda hoy alguien en esa franja etaria? Si es que hay algo en común, porque ponele, a ver, Maxi, yo que soy de 50, a punto de cumplir 54, lo que vos estás hablando era muy de la época, ponele mi generación medio que lo vivimos a la par, ponele. Mi Mm, adolescencia me encontré escuchando post-punk mientras estaba ocurriendo, ponele. claro, En claro. realidad un poquitito después. En realidad un poco después. Yo creo que arranqué con The Cure, ponele, pero ya era a principios del 83, 84. Ya. Lo que pasa es que Argentina, esa música, acuérdense que hubo un mundo antes de Internet, entonces todo era, Sí, para que nos llegue esa música, era imposible. sí, No sí, era sí. imposible, pero digamos, Argentina llegó un par de años después y conseguirla no era tan fácil, en todo sentido, porque no llegaba el álbum o porque no tenías guita para comprar un álbum y tenías que conocer a alguien y poder grabarlo, tener Sí, una grabadora. Bueno, toda esa cosa igualmente es hermosa de recordar, te da un poco sí, sí. de mucho Nostalgia. valor a los álbumes, pero es interesante que ahora estoy viendo en la franja de la edad de ustedes que, bueno, hoy nombraron a los vampiros y a Nina y me parece Sí, que esa generación está empezando a hacer algo post-punk de nuevo. sí, ¿Por totalmente. qué? ¿Qué explicación tienen ustedes? ¿Por qué? Yo tengo mi hipótesis, pero quiero escucharlo de ustedes. Vos, Maxi, Yo la primero. verdad que nunca me puse a pensarlo en realidad, pero no, la verdad que no sé, no tengo idea. Yo creo que es un sonido por ahí que
no sé, la verdad. A mí me gusta mucho cómo suena, por ejemplo. Mira, Si lo veo de mi lado, pero mira, cuando aparece como esa estética en Manchester en particular, con los Joy Division y después en Londres, mm, digamos, tiene mucho que ver con por eso digo, yo tengo mi hipótesis que creo que no es casualidad que en Argentina y quizás en varios lados esté reapareciendo, creo que también, porque hay como un clima social parecido, ¿se entiende? El post-punk, digamos, nace em, como la parte más melancólica y reflexiva de la movida punk, que era más para afuera. ajá, Acá hay como el espíritu punk, pero interno, como si ¿de qué forma? Y ponerse a escribir los primeros discos de The Cure, las letras eran súper psicológicas, más que sociológicas. El punk es más social, las letras, y el post-punk es más introspectivo. Entonces, pero introspectivo, pero teniendo en cuenta, digamos, que es producto de una realidad social. No es que están... eh, no es que son unos chetos deprimidos, no, vienen de la clase sí, claro, trabajadora, como el punk. Entonces, yo creo claro, que hay algo actual que estamos viviendo que no es tan diferente a, a aquella época. Entonces, por algo a ustedes les está saliendo hacer eso. Es mi hipótesis. Más allá de que ajá, estéticamente las tendencias estéticas vuelven, ¿no? claro, claro. Sí, sí, Puede tiene mucho haber sentido algo, eso que decís. puede La verdad haber, que, sí, sí, sí. Y con incluso con una edad parecida, porque los, em, los ejemplos de bandas post-punk, digamos, los integrantes en esa época tenían más o menos la edad de ustedes. ¿Se entiende? Eso claro, sí, sí, también tiene sí. un sentido. Sí, Como si te dijera que de promedio entre 25 y 30 años era la época post-punk de los integrantes. ¿Se claro. entiende? Sí, sí. Las bandas de ahora también, Em, actualmente, las punk punk que conozco, también tienen la misma edad que yo, que ese rango, ponele. bueno, por otro lado, a ver, contame un poco vos, ¿cuánto hace que estás en Argentina? Y te iba a preguntar si crees que tenés influencia, porque también la música peruana es muy interesante. ¿Qué tenés vos de música peruana? De música peruana, eh, creo que en realidad muy poco. Justamente, disculpen que me haya ido, por cierto, justo vino mi hermano. Eh, lo más peruano que tengo es la comida, básicamente, la forma de comer. Pero musicalmente, haciendo memoria un poco de lo que me decís, mi papá me compartió mucha música, no la música peruana en sí, sino lo que escucha de gente de Perú tal vez. Es muy 80s, música de España, música de Chile, música de Colombia, de México, como que algo que siento que con mucha gente de Córdoba, Argentina, como que están muy el rock nacional, por ejemplo, ¿viste? El indie nacional. Entonces, siento que la gente de Perú, al menos de mi papá, mi mamá, no se queda con el rock peruano, sino que escucha el rock de Chile, el rock de México, el rock de Colombia, el rock de España. Sí, pero yo me refería más que nada al folclore peruano, más que El al rock folclore peruano. peruano, creo que en realidad poco, Mm. poco, pero lo más cercano con el folclore peruano, la verdad creo que un poco. Mi mamá cantaba mucho, eso sí. Mi mamá creo que en parte es culpable de que haga música. Desde que tengo memoria me cantaba todo el tiempo música peruana. Ahí va, entonces de ahí tenés la influencia. Ella sí cantaba folclore peruano. Sí, sí, sí. Claro, puede ser de ahí, no había pensado de en ese Ujú. punto. Capaz fue Claro. como la chispita de la música peruana hizo mi... Mirá, cuando uno se pone a hacer canciones, inevitablemente, querramos o no, salta nuestra influencia que elegimos o no elegimos escuchar.
Tenés razón, no había pensado. Totalmente. Pero está Sí, buenísimo que eso pase y observarlo. Decir, che, pero mirá, esto por ahí fue sí, sí, nunca lo había por esto, pensado. va entrando en nuestro, ¿no? En nuestro inconsciente va entrando Sí. toda esa data. Pero por eso yo les decía que, bueno, lo que hay una identificación en lo que están haciendo ustedes con una época adolescente de mi generación. Mm, Pero también hay que decirlo, eh, éramos pocos, quiero decir, no era la media lo que estoy diciendo, ¿eh? No sé si es prototipo de una generación con una característica más, qué sé yo, acorde a que te gusta eso. Quiero decir, a mí fue una de mis influencias para que yo que me ponga a estudiar psicología. Una de las influencias fueron las letras de las bandas post-punk. mirá. Yo ahí me di cuenta que tenía interés por leer qué le pasaba a esas personas, a tal punto que, y me gustaba mucho la música, que cuando yo decidí estudiar psicología, porque me daba cuenta que me interesaba eso, ¿entienden? Mirá. Sí, 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 totalmente. Cómo tenía una cosa muy, eso, y que fíjense, 40 años, 30 años después, no, 40 años después, vos, Mateo, me estás contando que las letras es como si fuéramos a esa época. Si revisamos esa época, también las letras son parecidas a lo que vos escribís. Sí, hay una cosa muy grande también que quería decir. Cada día que pasa, por ejemplo, si bien el álbum es personal, es algo que hablaba ayer en la tocada de ayer. Si bien el álbum son de cosas que me pasan a mí personales, les pasa a muchas personas. De verdad, hay mucha gente que pasa por todas esas cosas, que siente eso, que vive esas cosas, o que yo tengo la fortuna de que a mí entre todo me ha ido bien, pero hay personas que me lo cuentan, en muchos sentidos. Y el álbum también quiere que eso se diga, ¿entendés? No la típica forma cliché de, mira, me siento mal, esto, qué sé yo. Mi vida es una mierda, si quieres decirlo. Sino de, che, hermano, de verdad hay gente que le está pasando muy mal y no lo convirtamos en un chiste. No convirtamos en un chiste que voy al psiquiatra, que es terapia, sino que es, o no convertir en un Sí, sí. chiste cada vez que pasa, que vivo en una villa, todo eso, ¿viste? Siento que esa canción habla de vivir en una villa, no tener pavimento, de ser pobre, no tener comida, pero me gusta que sea una forma neutral. No es como ni tirándolo como al victimismo, ni tirándolo como un orgullo. Es como, che, esto es lo que pasa. Ok, Escuchamos. sí. Sí, sí, sí. O sea, Totalmente. ni romantizarlo tampoco, porque a veces escuchamos también como una estética de la, del Mm. sufrimiento o de lo, ¿no? O sea, no sé. Sí, está bueno lo que decís, Sí, está se bueno, ¿eh? romantiza. Interesante. Sí, siento que por ese lado, y bueno, muchas bandas hoy en día hacen eso, me parece, con el post-punk también. A nivel letras, capaz de sonoro también, todo está bastante áspero, si ves un poco alrededor. Eh, Hay mucha gente que está perdiendo empleos, o no sé, al menos como ser en Buenos Aires, pero en Córdoba, las galerías, hay galerías Peor, desiertas. peor. Acá se ve peor, chicos. Bueno, por eso, Mm. volviendo a esta estética, en aquella Inglaterra post-punk también las cosas no andaban bien económicamente, por supuesto. Entonces, no es casualidad la música que aparecía. Y Sí, a la vez, lo interesante es que termina siendo como una forma claramente, de sobrellevar la situación, porque ¿qué pasa? Te sirven de descarga y si, bueno, ustedes están empezando a sentir que hay gente que lo sigue, como que sienten que les va bien. ¿Eso ustedes sienten que a la banda le va bien? sí. Maxi, ¿vos qué decir? ¿Qué sentís vos? Eh, sí, o sea, siento que de a poco se va como
dándole una forma un poco más fuerte y podemos entre todos, digamos, hacer que llegue más a más gente todavía, porque el mensaje está bueno y de hecho a mí me pasa que gracias a Mateo Meteoro me ha llegado bastante trabajo, digamos, porque es lo que produzco y varias gente me ha dicho, che, está bueno esto que haces y me han contratado por eso, digamos, entonces lo veo de ese lado, también digo, sí, sí, como que es algo que me siento que está bueno, digamos, y que la gente le gusta, entonces, qué es eso. Qué interesante. Escuchaba una entrevista a Fermín, que labura siempre con Dylan. Ah, sí, Bueno, Fermín contaba algo Ugarte, sí. parecido. Qué Sí, sí, sí. maravilla. Bueno, ¿y ustedes cómo se conocen? Curiosamente, tenemos dos formas de conocer. Tuvimos dos encuentros. El primero, que no me hace muy orgulloso, un amigo en común nos presentó a mí y a Maxi en el colegio, pero yo no me acuerdo. Solamente me dice Maxi que nos presentaron y No me me dijo acuerdo. así. Yo dije, hola Maxi, pero nunca no lo tuve más en el mapa. Y el segundo Sí, no encuentro hablamos más. fue en la Facultad de Música. ¿Cómo? En la Facultad de Música, en UNC. Ah, ¿qué es eso? Estudiábamos La composición, ¿no, Maxi? Facultad de Creo. Composición. Sí, Mirá sí. qué interesante. ¿Se llama así, Facultad de Composición? No, Facultad de No, es Música, Facultad de la Artes. carrera era composición, licenciatura en composición, es la carrera. Ah, qué lindo. ¿Y Claro, ustedes sí, sí. cuánto tiempo estuvieron ahí? Un año, pues. Muy poquito. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿No les gustó? ¿Qué creen que pasó? Simplemente no se dio, Ah. al menos de mi parte. No, no sé, como que A no, mí no puede personalmente, no. seguir. Sí, a mí Que hay otra personalmente me búsqueda. parece muy estructurado. Sí. Ah, ok. Muy estructurado y ¿Ustedes ya tenían la banda? no, Tenemos no. otra banda, tenemos otra banda. Pero al menos también algo de mi parte que le pasa a mucha gente que está en un tema del álbum. No sé si o has conocido gente, es complicado, al menos para mí, y yo admiro mucho a la gente que estudia y trabaja a la vez. El trabajo Sí. fue una gran barrera para mí para ser estudiante. Si bien después estudié en otro lado, pero una de las causas fue tener que trabajar. ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, en ese tiempo trabajaba un poco de lo que podía. Estuve en una carpintería ilustrando muebles. Mira qué De hecho, bueno. después, cabe acá, entre paréntesis, me puse en esa carpintería. Siento que fui muy bueno. Siento que, no sé si muy bueno, lo sé bastante. Y hace poco me subieron el sueldo, a un muy buen sueldo. Y ahí caí en cuenta. Dije, hermano, si yo acepto este sueldo, es muy buen sueldo en la carpintería, no voy a hacer música nunca. Y renuncié. El día que me subieron el sueldo, renuncié. Y ahora por eso estoy mandando mails y haciendo cosas. ¿Y cuál es tu idea? Musicalmente, No, vos decís que habías renunciado a este trabajo porque querías dedicarte de lleno a la música. sí, hace 2 meses, ponele que se ha pasado esto, sí. ¿Cuál es mi idea del cambio de la música? Si bien me gusta la banda, obviamente, pero no es mi idea solamente la banda. Me gustaría expandir un poco más en los más rangos de composición. Siento que mi fuerte no son los instrumentos, sino mi fuerte es escribir, estructurar canciones por ahí, a dar ideas. Con Ile también estamos haciendo una pequeña obra de teatro musical. De hecho, Iliana me habló por teléfono y me dijo, che, ahora que estás en el periodo, me ayudas a hacer una obra de teatro. Y yo, dale, le digo. Pero eso, hace falta que renunciara. Si bien no tengo un plan tan concreto al 100%, si no tomaba ese riesgo, si no sentía esa angustia de tengo que hacer que esto funcione, no, siento que nunca iba a pasar. Y son cosas que he hablado con Maxi también mucho tiempo. Sí, sí. Sí, me olvidé la pregunta original, pero espero que haya Y, sido vo- breve. y vos, Maxi, podés
dedicarte a pleno a esto que me estás contando que haces, que producís, y Sí, etcétera? sí, sí. Hace 3 años 3 años y algo, más o menos, que yo estaba en un trabajo de una empresa de ingeniería industrial, digamos, hacía electricidad, digamos. Estaba 10 horas ahí. Yo ya sabía lo que quería hacer desde antes. Me cansé, agarré, invertí lo que pude en empezar esto y yo ya venía como desde antes haciendo las producciones, digamos. Pero me llevó, sí, de ahora, 3 años que estoy en esto, eh, lleva tiempo, pero eh, recién ahora estoy empezando a ver como la estabilidad, digamos, por una cuestión Qué bien. de eso, que uno tiene que ir conociendo gente, hacer contactos, y así todo no es fácil, obviamente, porque uno es freelance, pero yo le doy muchos consejos a Mateo, por ejemplo, que recién está empezando. Te digo que tampoco que soy como no sé, que la tengo clara ni nada, pero ya teniendo esos 3 años adelantado, digamos, es como que me dio mucha experiencia, ¿viste? Como Sí, eso, y a ver, y tratar de hacer un buen trabajo. los discos, los discos ¿los graban ustedes? ¿Los producís vos? ¿Los grabaste vos? Los probo. Sí, sí, sí. Cuénteme, ¿cómo grabaron ese disco? El disco Eh, originalmente, yo le llevé unas maquetas a Maxi. Si bien yo no metí mucha mano en el sentido instrumentos, producción de programar cosas en sí, estuve, estuve metido, estuvimos metidos los dos en la parte como artística con él, de como que decíamos que campanas, cosas raras, un instrumental, traté de meterme en ese lado, al menos de mi parte, como que casar el concepto con él, de lo que quería que sonara. Y como te digo, Maxi me entiende muy bien, y este disco al menos fue así. Tomó un lado más de, ¿cómo sería? De idea, de idea. Estoy sí, más hubo metido en mucha eso. libertad, digamos, mucha libertad creativa entre lo que hago yo y lo de Mateo, entonces como que se me dio bastante espacio para poder hacer el trabajo instrumental más que todo. Yo, bueno, toco batería, guitarra, bajo, todo tipo de instrumentos. En este álbum no lo manejamos, por ejemplo, instrumentalmente baterías, grabé una nomás. En los temas anteriores ya había grabado más baterías, pero este álbum fue como, bueno, lo vamos a encargar por otro lado. Eh, y bueno, o sea, fue un trabajo de bastantes meses en realidad. Mucho ¿Y tiempo. y para qué otro lado fue que lo encararon? Cuando dijiste para otro lado, ¿cuál era ese lado? Yo creo que un lado un poco más, probar cosas en la producción que no habíamos probado antes, que usualmente son producciones un poco más orgánicas, digamos, con instrumentos reales, y esta vez fue más como, bueno, vamos a meter samples, a meter más efectos, a meter instrumentos que no hemos usado antes, como que fue por ese lado, digamos, como una experimentación, digamos, un poco eso el álbum este también. Un tema, todos los temas son diferentes, o sea, no hay uno que sea igual a otro. Cuando decís instrumentos que no habían usado antes, ¿cuáles son esos instrumentos? Y repetime el nombre del álbum. Reflejos de una mente rota, se llama el álbum. Eh, Instrumentos, sí, hemos usado campanas, por ejemplo, hemos usado, ¿qué más? Hemos usado diferentes tipos de voces también, voces un poco más robóticas, hemos usado vocoders, autotune, eh, ¿qué más? Palmas. Sintes, palmas, sí, o sea, muchas cosas que no usábamos antes porque era demasiado orgánico todo y demasiado guitarra, bajo, batería, ¿entendés? Ahora era un poco más Sí, amplio. sí. Hicimos también una pista instrumental electrónica. Y Claro, capaz, nosotros nos conocemos hace poco, pero hay gente que nos conoce hace un poco más de tiempo. Y estoy seguro que hay gente que escuchó eso y dijo, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están claro, ¿qué haciendo hacen? esto? ¿Por qué están haciendo... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama ese tema? Adelante, adelante.
También hay un tema que se llama ansiedad, que de hecho fue curioso, dijimos primero, vamos a hacer un instrumental de guitarra criolla, con calimba. Y lo hicimos, y decíamos, che, no cierre, que le falta algo a este tema. Entonces tuvimos la idea de imitar la ansiedad. ¿Viste de cuando poco a poco te vuelves ansioso y escuchas voces? O sea, no escuchas voces tal cual, pero escuchas como, te pones ansioso y son como pequeñas voces que te repiten cosas. Sí, El tema ansiedad es eso, es una representación de eso. Una tranquilidad de guitarras y al último una lluvia de voces que te empieza a poner ansioso. Ok, sí, bien sí. conceptual. Sí, sí, experimentamos en muchos sentidos, literalmente. No queríamos tener ningún tope, que fue un Sí, sí, problema con la gente que escuchaba antes los temas. claro. ¿Conocen algún álbum conceptual en música? ¿Han escuchado? Los llamados álbum conceptuales, ¿han Es, escuchado? sí, he escuchado, no me acuerdo ninguno Sí, ahora mismo, pero Pink Floyd, sí, es curioso, justo ahora no se me ocurre ninguno tampoco. Bueno, pero Eh, ponele, tenemos muchos. Vamos a hablar de lo, qué sé yo, de Wall, hay muchos de Pink Floyd que son conceptuales, muchos de Charlie, ¿no? Parte de la religión, de mm, alguna manera desde el título, hay un concepto, Sgt. Pepper, ¿no? Como toda sí, sí, claro, una línea sí, sí, filosófica sí. o teórica. El mal querer de Rosalía, que el otro día lo escuchamos en clase, es bien conceptual, se los recomiendo. el- Mm, personalmente creo que el Porque Pet me Sounds, parece que el disco que hicieron ustedes es conceptual, claramente. Digo, el título que tiene y los temas que hablan de. tal vez el Pet claro, Sounds es una influencia. El Pet Sounds, el mm, Smile también. Obviamente sí, no quiero compararlos con Brian Wilson, pero el Smile y el Pet Sounds, en el sentido de hacer catarsis, está marcado, creo. De sí, flayarla sin totalmente. importa qué sea. Pet Porque Sound, qué bien. viste que Brian Wilson tiene un tema en el Smile que es como fuego, otro que se llama agua, y es un Ahí va. instrumento, como un coso de bomberos, como que Bien, bien. creo que por ese lado. Eso. Bueno, pero me parece que a ustedes les puede interesar, o seguramente han escuchado mucho más álbumes conceptuales de lo que creen. Seguramente. La Sí, sí, sí. obra Tommy Cuadrofenia, pero digamos, lo que ha hecho Dylan los dos discos de Dylan son conceptuales, Sí, 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 totalmente. sí, en El donde va primero, acompañado de toda una película incluso, por claro. Cesari. Bueno. Sí, tenemos mucha Entonces, y ahí, influencia de ahí, la verdad. sí, Dilo, influencia, 100%, 100%. Sí, claro, y también hay una vuelta de los discos conceptuales. Coincide con el post-punk, digamos. También no es casualidad. Y bueno, bienvenido. Yo celebro el arte en donde es integrativo y estás linkeando todo el tiempo. Lo siento, lo conceptual lo siento desde ahí, que uno puede disparar para varias temáticas a partir que la música no abre más que cerrar. Abre otras ideas, otras sí, sí, cuestiones totalmente. fuera del sonido, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. totalmente. Sí, fue Bueno, como eso. Sí. para ir terminando, ¿qué quieren agregar? ¿Cómo se han sentido? Muy bien. Muy cómodo, sí. Fue como una tensión, al principio tímidos, pero después nos soltamos bastante, fue bastante ameno todo. Vamos. No, muy, muy bien, la verdad que eh, es como volver a revivir un poco el proceso y también entender algunas cosas, digamos, del proceso, de lo que fue y decir, ahora que lo ves un poco más atrás, decir como, claro, ahora sé por qué hice esto, en cuestión a cómo hicimos el álbum también y bueno, Sí, algo que quisiera agregar, que me había olvidado que quería hacer eso, por eso creo que me quedé muy tildado, es que si bien el álbum es un viaje, es como si yo lo tiro así, como un globo negro que sigue inflando, ¿viste? Un globo negro, 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 de emociones medias, que en la parte se pone más negro, pero en la canción final, que es Hoy te siento triste, que el álbum al final también habla de eso, que de darse cuenta que no estamos solos en realidad, hay gente a nuestro alrededor que nos quiere, solamente que a veces no,
no miramos alrededor. Y hace falta pasar por ese proceso oscuro que a veces puede ser muy largo, pero que va a llegar al final y va a explotar ese globo negro, por así decirlo. No quisiera que el álbum se tome como una apología a estar mal, sino todo lo contrario, como una declaración de que se puede estar mal, pero vas a mejorar, no importa el tiempo que pase. No sé si está bueno decir eso, pero vas a mejorar. Sí. ¿Y te acordás cuando decidiste ponerle ese título, al principio o al final, o en el medio? Al final, fue más que nada, Final, sí. Maxi me hizo darme cuenta de eso. Iba a tener otro nombre, en Sí, realidad. sí, sí. Se iba a llamar Grito Primal. Al principio no había ¿Cómo concepto se de iba a nada. llamar? O sea, Grito Primal se iba a llamar, porque me gustaba el disco de John Lennon, el primero, antes del Imagine, el Plastic Ono Band. Sí. No me acuerdo, creo que vi una reseña, algo así, que decían que era un grito primal de John Lennon, en la canción Mother, cuando grita, Claro. ¿viste? Sí, qué Sentía que el bueno, qué álbum bueno. llegaba por ese lado. Buena búsqueda, buena búsqueda. ¿Y qué Pero pasó? ¿Cómo se cambió el nombre? Maxi, más que nada, tuvo la idea de cambiarlo. no, fue una cuestión de que al principio no había concepto de nada. Yo escuchaba los temas por separado y decía, no, no hay forma que esto entre en un álbum, son muy diferentes todos. Y después escuchando bien las letras, que fue como la época donde empecé a darle más atención a las letras, descubrí, claro, acá hay algo que está queriendo decir que es como pensé, es como una mente de una persona esquizofrénica casi que está pensando en un montón de cosas en todos lados, todos los temas son diferentes, qué sé yo, digo, che, esto más como una catarsis de haberle pasado muy mal, no sé, y yo, che, esto me parece que va por otro lado. Así que le sugerí ese no, bueno, no ese nombre, sino como ese concepto, digamos, de encararlo por ese lado al álbum. Y creo que se quedó más redonda la idea, y bueno, viene de ahí en realidad. Fue más sincero, capaz. Tenía vergüenza, capaz, al principio de decirlo, pero fue después también como, bueno, che, si digamos la verdad, estaba mal. Y Maxi me decía lo del lamento de un esquizofrénico, y en ese momento no estaba tan alejado de la realidad, tal cual. Eh, porque tomaba medicación y todas esas cosas. Así que dije, bueno, en vez de disfrazarlo, de hacerlo digerible, abracemos el concepto de la naturalidad, abracemos la realidad. Empezar Porque Mateo, para terminar, empezar a sentirte mejor, ¿crees que tuvo que ver con haber hecho estas canciones y haber escrito? ¿Para vos sirvió sí, para estar mejor? el primer paso, totalmente. Si bien, como recuerdo si te escribí en el mail, yo hice esto a los 2 años de terapia. De hecho, hay una canción que habla de eso, como que dice que estoy 2 años en terapia, y yo empecé a caer en cuenta de, che, es probable que esté toda mi vida tomando pastillas en el psiquiatra, pero como una aceptación de que, bueno, realmente estoy muy mal, y al haber hecho los temas fue un gran puntapié, porque hice este tema a los 2 años de terapia, pero pasaron 4 años más para que me dieran de alta, que es un montón, pero estoy muy contento, la verdad. Estoy muy contento. Estoy Qué seguro que bien. si yo no hubiera hecho canciones, o hubiera hecho 10 años de terapia más, o no hubiera dado de alta nunca, cosa que no está mal tampoco, cosa que no está mal que no te den de alta. Pero que yo haya hecho esas canciones fue un gran paso para que mejore. Y también algo que quiero aclarar es que mi psiquiatra me dijo, si te pones mal, puedes volver. Y eso, ¿no? Eso fue Bien, bien. Bien, y está bueno que aclares esto, que no necesariamente para estar teniendo nuestro espacio terapéutico tenemos que estar mal. Aunque parezca una obviedad, no siempre es una obviedad. Puede ser porque para continuar estando bien podría ser un motivo, una cosa así. Bueno, los saludo, ha sido un gusto charlar con ustedes. Totalmente, un Éxito, gusto. lo Igualmente, mejor y Totalmente. seguiremos en contacto. Bye bye. Hasta sí, sí, luego. un gusto.